Hola Dorni. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Perdón, sé que me invitaste varias veces, no pude venir. Acá estamos. Trabajábamos juntos en un programa de televisión. Es cierto. Bueno, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Es así. ¿Sí? La vuelta de la vida. Yo sigo acá. Sí. A vos te Bueno, fue volveré. bastante bien. Ah, no, sí. Te fue bastante bien. Ah, no, pues me habían hecho de la Nación, ¿no? Acá sí que puedo volver a laburar con vos. Manu querido, no pasó, no fue el dólar a 1400. No. Esa batalla cultural, ¿creen que la van a ganar? Digo, la especulación argentina de creer que el dólar estaba atrasado, que lo que ha hecho el gobierno es una devaluación y por lo tanto, como dice el kirchnerismo, tarde o temprano el dólar se va a ir, va a volar. Bueno, porque desde la lógica kirchnerista el razonamiento es correcto, porque en definitiva ellos hacían todo mal, entonces indefectiblemente eso terminaba impactando en precios y dentro de esos precios en el dólar. Así que el razonamiento desde su ignorancia conceptual es correcto. El tema es que lo que estás viendo hoy no se vio nunca en la historia argentina. De tener ordenado el plano fiscal, el monetario, el cambiario. Entonces ellos piensan que va a terminar como terminó antes. Lo que pasa es que antes no estaban estas condiciones Lo dadas. que pasa es que ahí está la prueba de fuego. Ayer lo hablaba con José Luis Espert. Porque el kirchnerismo plantea esto. Igual, vos podés tener errores conceptuales y podés tener también malicia. Sí. Vos tenés los Acá hay una tirapiedras. conjunción. Hay una conjunción Por eso, de cuestiones. la gente de buena fe piensa, el que apostó al dólar no fue, como decía Dualde, pierde. El que apostó al dólar, lamentablemente, en la historia de 80 años de la Argentina, ganó. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros venimos, es como vos decís la batalla cultural. Nosotros venimos diciendo, ¿te acordás cuando recién asumimos que el dólar oficial, corregimos el dólar oficial, Sí. que era un delirio, y que todos nos decían, no, el dólar tiene que estar a 1000 o a 1500 o no sé cuánto. Y nosotros le decíamos, miren que nosotros Sí, hicimos el trabajo sí, bien y después sí, empezamos con el crawling peg, nos dijeron, no, el crawling peg sí. es insostenible. Yo mismo le pregunté a Caputo, Bueno, qué ese sé yo. diciembre le dije, ¿no van a tener que devaluar en 3 meses? Bueno, No. pero no. Y ahora también, viste, hasta la propia expresidente, que debe claramente llamarse a la reflexión y dejar de tuitear y empezar a ganar el timing que perdió. También, antes de que abra el mercado, dice va a haber una devaluación del 30%. Bueno, qué sé yo, hay una mezcla de ignorancia, de mal asesoramiento y por otro lado también de malicia, ¿no? Mm. Lo del principio de Menger, la versión de Milei es formidable. Bueno, es lo más claro que se puede escuchar, conceptualmente, digamos. Explícamelo. Ya la versión Milei la tenemos. Explícame un poco la versión Bueno, de un economista. resumamos el mercado en un vendedor de, no sé, de manzanas, Sí, que vende la manzana en 500 pesos. Y del otro lado, un solo comprador, para resumirte el sí. mercado, un solo comprador que tiene 1000 pesos en el bolsillo. Bueno, va a comprar, le va a alcanzar, los únicos bienes que hay en la comida son manzanas a 500 pesos, le va a alcanzar para 2 manzanas. El problema que había antes era que si la manzana la subían de precio y la ponían a 1000 pesos, el Estado te imprimía con una maquinita, te Te daba terminaba la poniendo el guita. billete y vos más tarde o más temprano veías como mientras generaban pobreza, generaban falta de inversión, en fin, hacían pelota todo, pero vos en algún momento podías seguir, ibas a poder comprarte las 2 manzanas. Ahora, hoy lo que te pasa es como están bien hechas las cosas en el orden monetario. Si vos tenés un vendedor de manzanas que es toda tu oferta de productos y del otro lado toda tu demanda de productos es el comprador de manzanas que tiene 1000 pesos y vos la manzana se la pasaste porque se te cantó de 500 a 700 pesos, los 1000 pesos que están en economía no te van a alcanzar para comprar 2 manzanas, te van a alcanzar para comprar una. Claro. Entonces lo que te va a pasar es, o que el tipo que vende manzanas Se va a funde. volver el precio para atrás y va a decir, no hay mercado a estos valores, o se va a fundir. Y es lo que explicó el presidente ayer de una manera mucho más clara que yo. Por lo pronto, más sintética y efectiva. Eh, que no hayan subido los precios, dejándose llevar por la inercia cultural económica de la Argentina o por la campaña del terrorismo dolarizador o del dólar del kirchnerismo, es un indicio para que la batalla cultural esté a favor de, vamos a ver si esta vez Milei cambia la historia en este aspecto. Puede ser. Yo creo que el,
el que no creía o el que no tenía esperanza en que efectivamente cumplamos con lo que habíamos prometido y con lo que durante años pregonábamos en los, en los canales de televisión y en las radios. A ver, ayer estuve mostrando un video del año 2015 con Javier Milei, economista, preguntándole cómo salir del cepo, qué hace Macri el 11 de diciembre. Bueno, de hecho, y hablaba ya de secar la plaza de peso y dar un bono. Ahora, si eso, en esa batalla cultural, yo creo que sí hay mucha gente que descreía del programa, que está empezando a entender que contamos la verdad y que efectivamente se van dando las cosas que nosotros decimos que que anticipábamos que iban a ir pasando. De todas maneras, la película la vemos completa. Nosotros lo que pasaba el lunes no nos importaba demasiado. Porque efectivamente lo que dijo el presidente es guarda, porque el que suba el precio por subir, miren que se va a terminar fundiéndose. Y nosotros eso lo sabíamos y era una posibilidad que ocurra el lunes. Ahora, si el lunes no ocurrió y no ocurrió por un tema cultural y bienvenido sea, bueno, no lo sé y el tiempo lo dirá. Hablando de batalla cultural, Milei, fíjate lo que decía ayer. Lo que dice la gente tiene sentido a la luz de 90 años de evidencia empírica, o si ustedes quieren, 90 años de evidencia empírica. ¿Por qué? Porque siempre que se devaluó hubo inflación. Clarísimo. Claro. Y cuando no se devaluó, que fue durante la convertibilidad, no hubo inflación. Entonces la gente dice, tipo de cambio, precio. Y anda a decirle que está equivocado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta vez es diferente? Porque en todos esos casos el Banco Central emitió dinero. Es lo que acabas de explicar de otra manera. Claro, pero, digamos, si vos de un lado, vos tenés, de un lado del escritorio tenés pesos, del otro lado del escritorio tenés dólares, y en tal caso tenés bienes, pero simplifiquémoslo en el dólar. Si vos tenés siempre la misma cantidad de pesos, del otro lado no vas a tener, excepto que tengas más dólares, donde el valor del dólar en pesos bajará, o el tipo de cambio bajará. Bueno, guarda con después sorprenderse, porque después el dólar va a bajar y va a decir, che, ¿qué pasó? Y bueno, ahora, se lo fuimos contando. Sí, te voy a decir algo. Van a contracorriente de la historia económica argentina, van a contracorriente, creo que fue una de las características por las cuales llegó a la presidencia Milei, ¿no? La sociedad se cansó de todo lo que había probado, buscó uno de afuera y dijo, nos jugamos una ficha, ¿sí? Los argentinos. El campo, ayer lo escuchó también duro el presidente, dijo, les aviso que van a tener que liquidar porque miren que en junio se acaban las retenciones. Y el campo dijo, che, esto ya lo vimos. Cuando el kirchnerismo le pedía, che, liquiden, liquiden. ¿No? Te voy a preguntar la diferencia, por eso. ¿Qué diferencia hay en cuanto a pedirle al campo que liquide ahora? En principio que el kirchnerismo era una manga de irresponsables, estafadores y saqueadores de la propiedad privada, en términos conceptuales. Además que el tema de las retenciones, yo lo anuncié en conferencia de prensa, yo anuncié que la quita era provisoria, no con las economías regionales, sí con el resto de las retenciones, y que en tal caso la baja de impuestos, sea de retenciones o sea de cualquier otra cosa, iba a depender exclusivamente de la evolución de las cuentas fiscales. Siempre dije que el equilibrio fiscal era absolutamente innegociable, porque todo lo que venís viendo, especialmente lo del lunes, es gracias al equilibrio fiscal y a que nuestra columna vertebral y nuestros fundamentos son inamovibles y además son los correctos. Entonces, no hay ninguna sorpresa en que en junio, de no ocurrir ningún evento distinto, efectivamente se venza el plazo para liquidar con este nivel de retenciones. Quien quiera liquidar con este nivel de retenciones lo hará, quien no lo quiera hacer lo va a poder hacer más adelante. Libertad. Pero por supuesto. Te puedo... Colegas tuyos. De hecho, el titular de la Sociedad Rural Argentina, creo hoy lo escuché, hoy o el día de ayer, sí, dijo, nosotros estamos convencidos que el gobierno, cuando pueda, va a fulminar las retenciones. Sí, lo escuché a Pino. Colegas tuyos y un intruso decían esto, quiero que reacciones frente a los diagnósticos. Por eso creo que el ministro hizo una exposición muy larga para llevar tranquilidad diciendo está todo planificado, pero la verdad es que te quedaste sin dólares. Te quedaste sin dólares cuando muchos advertían, economistas, y muchos advertíamos que ese era un problema
que tenía este plan económico. Pero hicimos este anuncio de flexibilizar el cepo, que me parece que esa es la manera, digamos, más genuina de comunicar esto, cuando la inflación fue 3,7. ¿Qué significa eso? ¿Qué explica eso? ¿Qué dice eso? Bueno, que el programa fracasó. Un gobierno que tuviera un plan exitoso probablemente tenga que seguir siendo el fondo para refinanciar la deuda del fondo. Pero este gobierno no va a refinanciar, va a pedir nuevo endeudamiento. Entonces el nuevo endeudamiento, los 12.000 millones de dólares que van a venir rápido, los 20.000 que implican el plan, ¿por qué tienen que estar? Porque tu programa no generó esa cantidad de dólares. Que el maple de huevo esté 8 lucas y que ese no sea el problema en la República Argentina. O sea, el problema se reduce al maple de huevos. La proteína más barata que había en la Argentina, ahora no se puede comprar. Tiempo. Nuestro problema se reduce al maple de huevos. Bueno, más allá de la cuestión estacional que tienen las pobres gallinas y en consecuencia la producción de huevos en la que no voy a adentrarme, primero que esta gente es responsable, muchas de ellas pasó por ahí el responsable de la 125, que casi terminamos en un desastre irrecuperable de la Argentina. Lustó, que dijo que se quedaron sin dólares. Y en definitiva fueron o sea, fue ministro de Economía de Cristina. Yo creo que, ya te digo, creo que hay un sector de la política que se tiene que llamar al silencio y a la reflexión, por lo menos por un tiempo, por el gran daño que le han hecho a la Argentina. Esta gente es en parte o en todo responsable por el 60% o 50 y pico % de pobres que nos dejaron. Esta gente nos vació el Banco Central. Es falso que nos generamos divisas. De hecho, nos dejaron un default con los importadores de 42.000 millones de dólares que tuvimos que salir a solucionarlo. Un acuerdo con el Fondo Monetario caído porque no pudieron cumplir una sola meta. Nos dejaron con 211% de inflación, con todos precios pisados. O sea, sí, la verdad es que en diciembre, viste, cuando empezamos a liberar algunas cuestiones que estaban falseadas en la inflación real en cuánto estaba. Me cuesta hacer un análisis de gente que ha destruido la Argentina. La verdad que me cuesta mucho entrar en ese tipo de análisis. Lo único que yo sugiero siempre, incluso a mis amigos, a los que tal vez alguna cuestión puede no gustarte del gobierno, porque estás en todo tu derecho en que cosas no te gusten, es que vean estos personajes que critican qué es lo que hicieron cuando tuvieron el poder y cuando tuvieron la toma de decisiones o cuando tuvieron la lapicera, y qué es lo que viene pasando desde que ellos dejaron el poder, cómo las cosas... Recién ustedes hablaban en el pase con Edu de esto de empezar a sentir un poco de normalidad, ¿no? Empezar a respirar con lo bueno, con lo malo. Te puede, ya te digo, gustar menos, más, y lo podemos debatir todo lo que quieras. Una dosis, yo lo llamaría así, una dosis de libertad lógica, mínima. Ahora, bueno, estos personajes... Vos pensás que una de las estafas, estos que hablan de estafas electorales, pues les gusta, ¿viste? Cuando no gobiernan, tildar al que está gobernando de dictador. Es interesante porque Cristina, al poco tiempo de ganar una elección, puso este cepo cambiario que nosotros quitamos ahora. Bueno, en el medio Macri estuvo sin el cepo un tiempo, hasta unos meses antes de irse el gobierno. Pero digo, mayor estafa electoral que la que hizo Cristina y la que hizo el kirchnerismo, a mí me llama la atención que esta gente con esta gente dejó una pobreza infantil récord en la Argentina. ¿De qué están hablando? Sos candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Te escuché que no querés confrontar demasiado con Macri. Ahora, Macri dice que Karina Milei, Santiago Caputo van por el pro de la ciudad, se van a apropiar de la ciudad. Pero antes de eso, en estas últimas horas hizo algunas críticas. Por ejemplo, esta, a ver. En el ranking de transparencia mundial, cuando llegamos al poder, la Argentina estaba número 107, quiero ser exacto, 107. Nosotros la llevamos al número 66. Nunca en la historia de ese ranking un país había subido tantas posiciones en solo 4 años. Llegó el Ejército de Destrucción, Alberto Fernández, lo llevó al puesto número 99. ¿Dónde está hoy? En el 99. Alguno diría, fin, ¿no? ¿Te suena el cierre? Sí, no sé, yo creo que los expresidentes no les caben las chicanas, digo, no, esto de andar chicaneando, porque no es la primera que hace referencia a mí,
porque claramente la campaña se la puso en las espaldas, ¿no? Está claro que se hizo cargo de la campaña. Sí, es casi Macri contra Dorni. Y está bien, digo, es parte del juego político. Pero me parece que la chicana, en el caso de un expresidente, tiene que quedar al margen y tiene que, al revés, tiene que tratar de aportar valor. Esto de te vas a quedar o no con la ciudad, a mí me parece que ya el concepto de creer que uno se puede quedar con algo que no es suyo, me parece que no está bien. Y yo como expresidente lo respeto, de hecho me he cruzado en varias oportunidades, me ha felicitado por mi trabajo, de hecho lo he hecho públicamente y yo creo que él efectivamente lo que dice es cierto, él le dio un vuelco de calidad cuando fue presidente. Bueno, te escuché esta mañana hablando con Eduardo en Mitre y decías algo así como, corrígeme, el PRO hizo un muy buen trabajo en la ciudad, se notó, pero como que se quedó, ya está, hoy no representa el cambio. Nuestro rival es el kirchnerismo, no nos distraemos, no es el PRO, es el kirchnerismo, ¿es así? Es así. Es así. De hecho, digamos, más allá de las críticas o las chicanas que nos hacen desde el PRO, consideramos que es parte del juego político, pero nosotros no tenemos nada que discutir con el PRO en este cambio que viene, digamos. Para nosotros es o kirchnerismo o la libertad avanza, no hay otra cosa, porque creemos que efectivamente hoy el PRO no es una alternativa al kirchnerismo, porque no lo fue cuando gobernaban Nación y porque no lo es ahora en la ciudad. Está bien, libertad o kirchnerismo. ¿Y en la provincia de Buenos Aires cómo va a ser? Porque sos candidato a la ciudad, pero en la provincia el propio presidente, Karina Milei, Sebastián Pareja, muestran a Ritondo, Santilli, Montenegro. Porque con ellos compartimos agenda y está muy bien. Si hubiésemos compartido agenda y si el PRO hubiese querido compartir agenda con nosotros, hoy hubiésemos estado juntos en la ciudad. Y no se dio, íbamos solos. Ahora, mi problema es el PRO, de ninguna manera. De hecho, creo que yo soy de los que digo, yo no creo que Ayolora pise en la ciudad, ¿no? Yo creo que han hecho muchas cosas bien en la ciudad. Y creo que, de hecho, han hecho mucho cambio en la ciudad. Como también creo que empiezan a ser parte del pasado, al menos en términos de evitar que el kirchnerismo avance en la ciudad. ¿Por qué crees que el kirchnerismo avanzaría en la ciudad? ¿Porque ellos se quedaron atrás con la agenda? ¿Porque no tienen más nafta? Por supuesto. Bueno, de hecho ellos te dicen que en este juego de la motosierra, ellos dicen, bueno, no, acá no hace falta motosierra, acá no hace falta nada, acá tenemos que decir nosotros, bueno, está bien. Para nosotros, digamos, si la no motosierra, el que no hace falta motosierra, indica que está bien gastar 100.000 millones de pesos en un año en pauta oficial, bueno, nosotros creemos que no, qué sé yo. Y que haya 2.600 funcionarios, a mí me parece que ahí hace falta motosierra. Pero ya te digo, eso es un debate de ideas, son dos modelos. Tenés el kirchnerismo y el desastre que representa el kirchnerismo, porque el kirchnerismo, viste que los argentinos, o yo hablo por mí, en general uno tiene memoria frágil, ¿no? Se va olvidando las cosas. Pero el kirchnerismo engloba a un Alberto, a una fiesta de olivos, un vacunatorio VIP, a un Massa, terminando de destruir la moneda para ganar una elección, a una Cristina, a un Néstor, a los bolsos de López. Digo, y para nosotros eso no tiene que desaparecer como esquema de posibilidad de gobierno. Lo hicimos en La Nación, hacemos todo lo posible porque el populismo se erradique de la República Argentina y lo queremos hacer en la ciudad. Y los que estamos preparados, listos y con la fuerza para hacerlo somos nosotros. Entonces a mí no me interesa discutir ni pelearme ni mucho menos ni con Macri, ni con el otro Macri, ni con nadie, porque no nos estamos peleando entre nosotros. Yo me estoy peleando con el pasado, yo me estoy peleando con la decadencia, con eso me estoy peleando. Y me voy a seguir peleando cuantas veces haga falta. Y es así, lo vengo haciendo desde hace un montón de tiempo, y me parece que esto de la chicana no va, qué sé yo. Manuel, gracias. Por favor, prometo venir dentro de poco otra vez. A la vuelta...